mal no recuerdo, quedamos en la diapositiva 20, de 100 que tengo, no mentiras. Estamos en la 20, que era el veredicto romano, ¿sí? Entonces hablamos un poco de cómo a partir de el veredicto romano podríamos preguntarnos si los responsables eran los judíos y si Pilato era inocente. Llegamos a este primer análisis que nos permite indicar esta frase final: si los hechos históricos acerca del indulto no existen y la versión de los evangelios es apologética, entonces los romanos son los culpables directos de la muerte de Jesús en razón a la iniciativa de las autoridades judías que terminan trabajando para los intereses romanos. No al contrario, de pronto, como normalmente solemos, suele ver desde la lectura teológica, que son los romanos los que trabajan para los judíos, y desde lo histórico realmente serían los judíos los que terminan trabajando para los intereses romanos. Vamos a ver ahorita las razones del veredicto romano. Entonces sería el veredicto, la condena y quiénes van a ejecutar lo que ha salido como conclusión del veredicto. Entonces, ¿cuál es el veredicto después del juicio romano contra Jesús? ¿Sí? Lo van a hallar culpable de 3 cosas: de pretensión política y de sedición. ¿Sí? Uno podría decir que el término de sedición pues es muy fuerte, ¿no? Que aplicárselo a Jesús es muy fuerte porque Jesús es un hombre pacífico, no es violento, pero pues en realidad su mensaje, como lo vimos ayer, resulta peligroso para los intereses tanto de los sumos sacerdotes como de los intereses romanos. Entonces, también la sedición puede desarrollarse sin necesidad de utilizar armas, ¿sí? O de incitar a la violencia. También la rebelión puede ser una forma de sedición. Segundo, lo acusan o uno de los cargos que le imputan es que incita al no pago de impuestos. ¿Sí? Esto, de una u otra manera, es contrario a lo que plantean los evangelios, porque nunca vimos a un Jesús que directamente se opusiera a esto. Recuerden que la única vez en que a Jesús le preguntan sobre los impuestos, que es una trampa que le están poniendo a Jesús, él dice, ¿de Al quién es la César. cara? Exacto. ¿De quién es la cara que hay en esa moneda y la inscripción? Y dicen del César. Entonces al César lo que es del César. Y le dice a Pedro, paga, ten esto para que pagues el mío y el tuyo. Es decir, que desde los evangelios Jesús nunca se opuso al pago de impuestos, ¿sí? Cosa que recuerden que es parte de la narrativa de los evangelios de no poner en oposición a Jesús con el imperio romano, sino propiamente con fariseos y con saduceos, es decir, con las líneas de poder religioso en el escenario judío. Pero es curioso que si Jesús no ha sido, lo ha dicho públicamente, ¿por qué lo hayan culpable o le aplican el cargo de incitar al no pago de impuestos? Seguramente que la razón podría estar en su discurso, que si bien no lo hace de manera directa, el hecho de que él esté promulgando el año de gracia del Señor, que esté pidiendo la libertad de los hijos de Dios, pues lo pone también en esa categoría de que está haciéndole oposición al modo de gobernanza del Imperio Romano. Y el tercer cargo que le imputan es que lo consideran un peligro o una amenaza al orden público, y más en el contexto en el que nos encontramos. Recuerden que todo esto se desarrolla en el contexto de la Pascua, donde las autoridades romanas pues despliegan un gran número de militares para reforzar la seguridad dentro de la ciudad junto con la policía del templo para evitar algún tipo de desmán o de desorden público. Pues ese es el Profe, veredicto que se le aplica a Jesús. Emilce, bienvenida, una, buenos días. buenos días, profe. Una preguntita. Lo que pasa es que siempre yo he escuchado que se habla de que Jesús, bueno, hay quienes dicen que Jesús fue un revolucionario en cuanto a, pues, a ese llamado de vida hacia la justicia, pero hay otros que dicen que no se debe mirar así.
uno podría decir que más bien sus acciones fueron revolucionarias, pero el propósito de él nunca fue como, digamos, entrar a subvertir el orden de una manera, como le digo, que hoy se amanece y quiere llevar la contraria a todo el mundo, no, sino que él fue respondiendo paulatinamente a las situaciones de la época y a la injusticia que él veía. Entonces, en ese sentido, o sea, ¿cómo se podía expresar? Particularmente, o sea, para identificar a Jesús como tal. Bien, bueno, quienes lo ven como un revolucionario, y de hecho algunas líneas, porque no toda la teología de la liberación se enfocó en esa perspectiva. Recuerden que hubo varias vertientes de la teología de la liberación, las pacíficas y que trabajaron con comunidades de base, y las otras fueron unas líneas de orden más militar, en el que algunos religiosos y sacerdotes tomaron, y religiosas tomaron las armas, como en Perú, por ejemplo, Sendero Luminoso, en Brasil. Entonces, digamos que para algunas líneas de la teología de la liberación, que no son todas, se le vio como un revolucionario. Pero yo creería, y de hecho esta apreciación que voy a darte, Mills y compañeros, va un poco de lo que yo he venido construyendo a lo largo de mi lectura, de mi formación y de ya 10 años de docencia en el escenario bíblico o en el estudio bíblico, es que Jesús es más un reformador, ¿sí? La pretensión de Jesús va en la línea de reformar. ¿Cómo ayuda a reformar el judaísmo? Porque recuerden que Jesús está pensando es en su pueblo. Él es un judío piadoso, un judío amante de la ley, es un judío adorador de Yahvé, a quien ha descubierto dentro de su espiritualidad como padre y del que se siente hijo, y sin duda alguna ha recuperado una de las grandes tradiciones de Israel, que era el reino de Dios. ¿Sí? Bueno, él lo va a llamar reinado de Dios. En el sistema tribal se denominó reino de Dios como un espacio físico, pero Jesús lo va a denominar reinado o soberanía de Dios, es decir, Dios gobierna más allá de unas fronteras físicas que puedan establecer los hombres. Y donde realmente Dios gobierna, va a plantear Jesús, es en el corazón de la persona. Y cuando Dios gobierna el corazón de la persona, todo lo bueno que Dios quiere se puede dar sin ninguna dificultad u oposición. Entonces yo vería más a Jesús como, o he aprendido a verlo más como un reformador. Él quiere reformar su experiencia religiosa, pero su planteamiento interpretativo, de hecho, incluso yo insisto en que el problema de Jesús con las autoridades fariseas y rabínicas es más en la línea de la interpretación. Es decir, Jesús tiene otra interpretación de la ley, ¿sí? Él no considera que el sábado no sea un día para no hacer exclusivamente nada. El sábado es para hacer el bien a los demás. Y si en sábado llega una persona enferma y podemos hacerle el bien, pues hagámoslo, ¿sí? Pero sus detractores lo ven como una práctica laboral, es decir, esto también indica que ellos no están viendo a Jesús como como alguien que en nombre de Dios y del reinado de Dios que está anunciando viene a sanar a las personas. Ellos lo ven como un trabajo, por eso lo condenan. Pero Jesús es un reformador, pero desafortunadamente pues esa reforma que él busca para el judaísmo no se va a dar ni con él ni con los cristianos, al punto de que en el año 80, después de la asamblea de Yadmia, la decisión de los rabinos es expulsar a los cristianos de la sinagoga, de tal manera que se crean allí ya dos experiencias religiosas, la judía, que es la tradicional, y el cristianismo, que se convierte en novedad. Entonces, eso es lo que pasa más con Jesús. Ahora, esa reforma que Jesús quiere proponer básicamente es que la ley se vuelva la esencia de la ley. ¿Y cuál es la esencia de la ley? La preocupación por el otro. Hay que preocuparnos por el otro en todas sus condiciones y particularmente de los que más sufren, de los más pobres. Lo que pasa es que ese mensaje también de Jesús, de ocuparse de los más pobres, de los que más sufren, pues de una otra manera se mete con la organización de la estructura social de su tiempo. Y de hecho hoy quien pide justicia, quien quiere ponerse del lado de los que sufren, de los más pobres, pues siempre va a chocar con las estructuras de poder de las sociedades, porque estas son las de ayer y las de hoy, siguen siendo sociedades sumamente desiguales,
en las que los pobres siempre llevan la peor parte y normalmente suelen ser la mayoría, no propiamente son minoría. Es quien se pone del lado de ellos, ¿sí? Jesús se pone del lado de ellos a partir del deseo de Dios que hay en su corazón de sanar y de salvar al otro. Pero esa acción, de una u otra manera, que es profundamente religiosa, termina también volviéndose política, porque es un mensaje en contra de aquellos que empobrecen a los demás, que hacen sufrir a los demás con sus injusticias. Entonces, del Jesús reformador al Jesús revolucionario no hay mucho. De hecho, la línea parece invisible porque prácticamente pareciera ser que las dos líneas se mezclan. Pero en realidad yo lo vería primero como un reformador y ya luego es como el impacto de su mensaje pues termina volviéndolo un revolucionario, y esa es la lectura que hacen los romanos. Por eso vuelvo e insisto, Roma no está obedeciendo a los intereses exclusivos de los sumos sacerdotes. Roma también actúa para favorecer sus intereses, porque ven en ese mensaje, en ese accionar pacífico y todo, un peligro. ¿Sí? Ahí hay un peligro para los intereses romanos y ellos no se pueden permitir ese tipo de riesgos, sobre todo en la provincia palestina, que es una provincia que le ha dado muchos dolores de cabeza a los antiguos regentes e incluso al mismo emperador. Entonces, Palestina ha sido una provincia muy difícil de gobernar y por eso los romanos llevaron a cabo varias ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, como en el lenguaje nuestro, en su tiempo. Entre el año 12 y 14, Arquelao, con la ayuda romana, ejecutó, dice Flavio Josefo, cerca de 2.000 judíos en Jerusalén. Esto es demasiada gente. Lo mismo hizo Herodes Antipas, su hermano, en Galilea. Tras una situación de crisis alimentaria, los hombres fueron a protestar entre el año 15 y 18 a Séforis, que era la capital del norte, y Herodes les dijo, vengan y negociamos. Y cuando los hombres llegaron, los atacaron con los soldados romanos y se calcula que mataron entre 1.000 y 1.500 hombres en ese momento, que es demasiada gente para una población rural. Incluso hay unos alemanes que dicen que probablemente en esa masacre de cerca de 1.500 galileos, ellos dicen, estos dos alemanes dicen, se me olvida el nombre ahorita, en ese grupo tan grande pudo haber muerto José. ¿Sí? Es una hipótesis, no estoy diciendo pues que sea un hecho que podríamos demostrar, pero se plantea la hipótesis frente a la cantidad de personas. Es decir, que Galilea no ha sido, o la provincia palestina, no ha sido fácil de gobernar. Por ende, no se puede permitir ningún tipo de revuelta, por más pacífica que sea, porque eso puede traer problemas al imperio ocupador. En ese orden de ideas, el mensaje de Jesús puede sonar a los oídos de Roma, ¿sí?, como revolucionario, y para los líderes religiosos judíos como reformador, y ninguno de los dos se puede permitir esa práctica. ¿Listo, Emilce? Listo, profe, gracias. Muy bien, gracias, bueno, profe. entonces, dado el veredicto, viene la condena, ¿no? Si el veredicto lo encontró culpable de 3 cargos, pues hay que ejecutar la condena. La condena, como lo hemos venido diciendo, pues la condena es la muerte por la vía de crucifixión. Esta pena era reservada a los acusados de rebelión política y militar en las colonias romanas, ¿sí? Los romanos solo aplicaban esa práctica a los rebeldes políticos o a los rebeldes militares, única y exclusivamente a eso, ¿sí? La novela que yo les conté y que creo que Armando mostró en una de las charlas que hemos tenido, estos encuentros, de Gerard Teizan, La sombra del Galileo, este personaje que es un profesor de Nuevo Testamento en Alemania, un erudito, yo diría, del Nuevo Testamento, especialmente en Evangelios, él dice que en tiempos de Jesús muchos campesinos tuvieron que entregar sus tierras a causa de las deudas con los cobradores de impuestos, y decidieron irse a vivir a las montañas altas de Galilea, que quedan cerca al lago de Ule,
¿sí? Este era un lago más pequeño. Primero estaba el lago de Galilea, y luego, que era el grande, y luego estaba el lago de Ule, un poco más pequeño al norte, en las altas montañas de Galilea. En estas montañas habían cuevas, y allí se fueron a vivir muchos galileos en tiempos de Jesús, que no tenían dónde más vivir. Y desde allí asaltaban caravanas romanas que pasaban por la Vía Maris, que les conté que era la gran autopista que conectaba Siria con el puerto de la Cesarea del Mar, donde estaban los barcos para llevar los grandes cargamentos de comida a Roma. Y allí se fueron a vivir muchas familias que empezaron a ser de insurgentes, y a ellos se les consideraba rebeldes políticos. Por eso, cada que capturaban rebeldes de esas cuevas, lo que hacían era crucificarlos, porque la crucifixión era el medio aplicado para estas personas. El Evangelio apócrifo de Felipe, ¿sí?, cuenta, por ejemplo, cómo era muy habitual ver, o dice que a Jesús de niño le tocó ver muchas veces cómo crucificaban a Galileos por las vías principales de los pequeños poblados, y la gente iba caminando y veía al lado y lado del camino crucificados, gente muriendo. Entonces, el Evangelio apócrifo de Felipe dice que Jesús desde pequeño se familiarizó con la muerte por vía de cruz, porque era la forma más habitual en este lado del territorio. Luego entonces viene primero la muerte por vía crucifixión, y segundo el cartel que le ponen a Jesús en la cruz, ¿sí? Perdón, Y el profe, antes cartel, de que avance, disculpe, ¿puedo preguntar? sí, sí, Profe, entonces, gracias. Entonces, Dimas y Gestas eran, pues, como que clasificaban en lo que usted nos acaba de describir, de personas que digamos, de alguna forma se veían abocadas a robar, no eran unos ladrones sí, cualquiera. sí, bueno, de hecho, creo que solo hay un evangelio que le pone nombre a los dos ladrones. Creo que es Lucas incluso el que les pone nombre, y también en los evangelios apócrifos están estos personajes, ¿sí? Ellos sí cuadran perfectamente en eso. Ahora, esta escena también es para ubicarlo dentro de los cantos del siervo de Yahvé, ¿no? Como el justo muere en medio de pecadores o de bandidos. Y de hecho, pues ellos sí encajan perfectamente. Ahora, Gerard Teizan dice que muchas familias se vieron obligadas a asumir esta práctica porque fue una forma de sobrevivencia. No es que quisieran hacerlo, o sea, y yo creo que uno de los primeros estudios que se hizo sobre el contexto histórico de tiempos de Jesús lo hizo Joaquín Jeremías, ¿sí? Y la situación de los campesinos del norte era muy difícil, muy difícil. Yo creo que tan parecida como la de ahora. Además de los impuestos, poca ayuda estatal, además de la poca ayuda estatal y de los impuestos, las malas cosechas, ¿sí? Y fuera de eso, de las malas cosechas, pues toda el abuso de las autoridades romanas que pasaban permanentemente por allí, el uso de peajes para poder pasar la poca producción, es decir, era una situación muy complicada, y por eso muchas familias enteras se vieron abocadas a irse a vivir a las cuevas de las montañas altas de Galilea, y a través del atraco, del robo, pues poderse alimentar. Pues miren que si nos ubicamos en ese contexto, estamos viendo un Jesús familiarizado con dos cosas: con la injusticia, el sufrimiento, pero también con el dolor y con la violencia que permanentemente ejecutan o llevan a cabo la legión romana apostada en este territorio. Muchas Bien, gracias. el cartel, con gusto, Sol, el cartel que le ponen a Jesús indica o es lo que finalmente, la causa final de la muerte. O sea, ¿por qué lo matan? Porque se ha declarado rey de los judíos. Recuerde que ante eso hay un reclamo por parte de las autoridades judías, porque dicen, este no diga que es el rey, diga este ha dicho. Y ahí viene pues la famosa frase de Pilato. ¿Quiénes son los ejecutores de la muerte de Jesús? Los romanos, porque recuerden que los judíos no podían ya darle muerte a rebeldes o a personajes políticos que se rebelaran contra la ocupación romana. Los romanos ejecutan la pena contra Jesús, ya que por ser Pascua
los judíos no podían realizar juicios o condenar a una persona durante la festividad. En cambio, los romanos, que no cumplen las leyes judías, podían hacerlo sin ningún problema. En principio, ellos son los directos responsables de la muerte de Jesús. ¿Por qué son los primeros responsables? Primero, porque pues son los que han emitido el veredicto. Veredicto sin duda alguna que está enlazado con los intereses de los sumos sacerdotes, son los que lo han condenado y son los que ejecutan la pena. De aquí en adelante se da inicio a la ejecución de la pena, que inicia primero con la flagelación, el camino de la cruz y la llegada al lugar de la crucifixión. Bien, miremos entonces el camino de la cruz. Profe, perdón, Vuelvo. le pregunto algo. Sí, señora. O sea que la muerte de Jesús en la cruz, desde el punto de vista teológico, digamos que formaba parte del plan de Dios, del plan del Padre, pero históricamente Sí, fue un hecho circunstancial. O sea, los judíos no pudieron ejecutarlo por la cuestión de la Pascua, pero de no haber sido así, él habría sido ejecutado según la legislación judía. sí, apedreado. Sí, Esa, pero la muerte en la cruz fue circunstancial, digámoslo así, desde el punto de vista histórico. sí, de hecho, Jesús hubiera podido morir lapidado. El punto cuál es, el punto central cuál es la interpretación que la comunidad le va a dar a este hecho. ¿Sí? De hecho, ahorita en Pascua estamos en ese ejercicio. Los 7 domingos de Pascua, especialmente los 3 primeros, nos van indicando o nos están diciendo cómo fue el proceso para entender al resucitado. Porque después de los primeros 3 domingos de Pascua, ¿sí? Vienen los relatos eucarísticos. Bueno, Emmaús tiene las dos cosas. Tiene el asunto de entender la resurrección y nos va introduciendo en el asunto de la fracción del pan o de los discursos del pan de vida, que son los que nos van a ir mostrando ya, después de entender la crucifixión, cómo la comunidad empieza a sentir a Jesús cerca de ellos, es decir, cómo empieza a experimentar el resucitado. Pero efectivamente la muerte en la cruz es circunstancial, pudo haber muerto lapidado. El asunto es, la forma que se haya empleado, es cómo la comunidad va a interpretar eso. Y para la comunidad, la muerte en cruz, o la muerte en la cruz, que una cosa es morir una muerte en cruz, o otra es morir crucificado, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que importa aquí es la interpretación. Y de hecho, la muerte en la cruz va a servir para ubicar muy bien el asunto de los relatos del siervo de Yahvé, ¿sí? El cordero que va y es degollado, el cordero inocente, degollado, que desgarra toda la sangre o se libera toda la sangre. Pues vemos ahí toda una escena muy interesante y el primer ejercicio que se va a hacer después de comprender la muerte de Jesús en la cruz es que ese es un acto redentor, ¿sí? Porque ahí está todo el elemento de la sangre, el agua, todo esto que empieza a acontecer allí, pero lo vamos a ver más adelantico. Profe, otra consulta, profe. Sí, Otra señor. consulta. Además de los evangelios, ¿también habrá algún registro histórico que dé cuenta de la muerte de Jesús? Sí, las fuentes no bíblicas o las fuentes históricas no cristianas. Ayer, de hecho, Juan Carlos la recordaba, Tácito Cornelio, Flavio Josefo, y hay otro que lo presentamos el primer día, se me olvida que lo tengo allá para no devolverme hasta el inicio de la diapositiva de la presentación, pero por ahora Tácito y Flavio Josefo hablan de la muerte, ellos realmente no hablan de Cristo, ¿sí? Sino que ellos lo que dicen es, hablan es de los cristianos, dicen los cristianos, un grupo de seguidores de un tal Crestos o Cristos, porque incluso a veces nos pareciera ser que no tienen el nombre muy puntual, entonces utilizan las dos expresiones, un tal Cristo o Crestos que fue crucificado por orden de Poncio Pilato en el contexto de una Pascua judía, ¿sí? Entonces, miren que ellos no hablan propiamente de Cristo, ¿sí? Que es un indicador de que la muerte de Jesús en Pascua pasó también desapercibida para muchos,
sino que realmente están hablando de los cristianos. Y cuando hablan de los cristianos dicen que son seguidores de un personaje que dicen ellos que, o bueno, que fue crucificado y que según ellos resucitó y que está vivo y vive en medio de ellos. Entonces, sí hay dos fuentes, al menos de la antigüedad, una romana y una judía, que nos permiten, además de los evangelios, ubicar la muerte de Jesús en la cruz a manos de los romanos. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo es el camino de la cruz? Miren aquí nuevamente el mapa de las Jerusalén del tiempo de Jesús, ¿sí? Una ciudad completamente amurallada, tenía tres entradas, eran tres entradas principales, cada una pues militarizada para la celebración que se va a llevar a cabo. Miren dónde está el Calvario, ¿sí? El Calvario es una pequeña montañita que le llamaban también Gólgota o lugar de la calavera. ¿Por qué se le empezó a denominar? En principio era el basurero de la ciudad, pero se le empezó a denominar la calavera porque allí era donde los romanos ejecutaban personas, y como eran ejecutados por los romanos en la cruz, pues los dejaban allí para que los animales de rapiña o salvajes nocturnos se los devoraran. Entonces lo que quedaban pues eran calaveras o huesos que hacían parte también de la decoración del basurero. Entonces por eso también se le denominó Gólgota o Colina del Calvario. Bien, se debe considerar que por ser el día previo a la Pascua, que también es un día sagrado, desde el día anterior, no se permite cualquier situación que pueda manchar la pureza de la ciudad y del templo, ¿sí? En la teología judía, especialmente la línea sacerdotal, desde el libro del Levítico, ustedes saben que el Pentateuco está organizado por 5 libros, y en la mitad de los 5 libros está el Levítico. Levítico es el número 3, es decir, en la mitad de los primeros 5. ¿Por qué se ubica el Levítico en la mitad del Pentateuco? Por una razón teológica, porque para el pueblo de Israel Dios debe estar en el centro de todo, y si la presencia de Dios está en el centro de todo, entonces el pueblo es protegido, está protegido por Dios. Entonces por eso incluso hasta en la ley así está estipulado. Lo mismo en el templo, ¿sí? El templo es de este tamaño, 400 por 300. Pero en el centro del templo está el Santo Santorum, que es donde el Espíritu de Yahvé desciende en la Pascua y si Yahvé desciende es porque porque nos ha perdonado, o ha perdonado al pueblo de sus pecados. Todo lo que hay detrás de la Pascua, ¿sí? Ya en la teología sacerdotal, tiene como finalidad asegurar la presencia de Dios. Mientras la presencia de Dios esté en el templo, ¿sí? Todo el pueblo es protegido. Todo el pueblo está protegido bajo su manto, bajo su abrigo, bajo sus alas, como lo van a decir algunos salmistas, ¿sí? Incluso me devuelvo un poquitico a la historia. Cuando los babilonios en el 586 incendiaron la ciudad, sacaron el templo y se llevaron todos los objetos sagrados, ¿sí? Después de eso hubo una gran una desmoralización del pueblo, porque si ellos fueron saqueados y destruidos en la ciudad y el templo, eso significa que Dios había sido derrotado por Marduk, ¿sí? Porque en la antigüedad la guerra entre los hombres también era una guerra entre los dioses. Entonces, si los babilonios vencieron es porque Marduk derrotó a Yahvé. Eso fue la primera idea que surgió, y eso desmoralizó religiosamente al pueblo mucho, al punto que muchos fueron al destierro aburridos, y los que se quedaron también porque dijeron: nuestro Dios, que nunca había sido derrotado, fue derrotado por un Dios extranjero, por Marduk. Pero luego en Babilonia, cuando se empieza a construir los primeros 11 relatos del Génesis, los primeros 11 capítulos del Génesis, perdón, van a llegar a una conclusión los sacerdotes, van a decir: no, Yahvé no ha sido derrotado. En realidad, la destrucción de la ciudad y del templo fue porque el Espíritu de Yahvé nos había abandonado ya a causa de nuestros pecados. Por ende, lo que estamos sufriendo en este momento en el destierro es fruto de nuestra responsabilidad, es fruto de nuestro pecado. Por tanto, Dios no tiene ninguna responsabilidad aquí.
Lo que tenemos que hacer es desear volver nuevamente a nuestra tierra, reconstruir el templo, restablecer el culto y volver a pedir, expiar nuestros pecados y esperar que la gloria de Yahvé vuelva a nosotros. Entonces miren que por eso, por esa razón de orden teológico, era necesario que toda la ciudad, no solo el templo, toda la ciudad se guardara de la pureza. Por eso el basurero quedaba a las afueras de la ciudad, fuera de las murallas. Y quienes entraban, en este caso previo a la Pascua, pues tenían que cumplir con todos los requisitos del código ritual de pureza para poder que la pureza del pueblo, que era ritual, pudiera también asegurar el descenso del Espíritu de Yahvé al templo, particularmente al Santo Santorum, y así todo el pueblo, la ciudad, fuera bendecida. No solamente son las personas las que se bendicen, se bendice la ciudad, por eso Jerusalén es santa. Cuando, cuando no se cumple con todos esos preceptos, pues por ende ya hay un problema serio con ese asunto. Entonces, miren, pensar entonces, imagínense que a Jesús le den, o como plantean, de hecho, nosotros, como lo vemos nosotros en los evangelios y lo celebramos en la práctica piadosa del Vía Crucis, aún ensangrentado recorriendo toda la ciudad, previo a la Pascua. ¿Ustedes creen que eso podría ser posible? ¿Me repite la pregunta, profe? Perdón. Que teniendo en cuenta toda la teología que hay detrás de la Pascua para el tiempo de Jesús, que es asegurar que el Espíritu de Yahvé descienda sobre el pueblo para que toda la ciudad, incluidos las personas y los objetos, sean bendecidos por la santidad de Dios, ¿sí? Ustedes y todos los preparativos de rituales de pureza que hay previo a la Pascua, ¿ustedes se imaginan a uno que van a crucificar recorriendo las calles todo ensangrentado, manchando la ciudad? No concuerda, no concordaría. Okay. Es difícil. No coincide. Bueno, entonces vamos a ver más adelante cómo es el asunto. Miren, el camino de la cruz probablemente, y ahora vuelvo y digo, no, yo no estoy desmintiendo o quitándole pues la autoridad a los evangelios, ni mucho menos, para nada. Igual que ustedes, creo en la palabra, en los evangelios como palabra de Dios que edifica nuestra vida, sino que estamos en un ejercicio de análisis histórico de los relatos de pasión, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a citar a Fidel Oñoro. Si ustedes han mirado los relatos de pasión que plantea el padre Fidel lo plantea más de una línea ya teológica pastoral. Yo lo estoy haciendo de una histórica para llegar a lo teológico. Son dos acercamientos distintos, válidos ambos, diría yo. Pero miren, el camino de la cruz pudo haber sido este. Aquí está el Palacio de Herodes. Aquí hay una puerta, en este lado hay una puerta que le permitía el ingreso a los soldados sin ningún problema, o a las autoridades romanas, y lo más seguro es que históricamente el camino de la cruz haya sido este. Aquí lo condenaron, aquí está el empedrado, la plaza del empedrado, aquí se hizo el juicio, se encontró culpable, se le dicta sentencia y luego lo llevan a la cruz. Y como estamos en el día previo a la Pascua, ¿sí?, pues más fácilmente es sacarlo por aquí, por la puerta, bordear la muralla y llevarlo al basurero y crucificarlo allí. Para los romanos no es problema llevarlo si los romanos hubieran querido, seguramente que hubieran cogido y lo hubieran paseado por la ciudad para que todo el mundo escarmentara y ninguno le fuera a dar por rebelarse en el contexto de la Pascua. Pero lo no probable es que las autoridades religiosas se lo hubieran permitido. Es decir, que las autoridades, bueno, una cosa es que se los entregamos para que ustedes lo juzguen y nos ayuden a resolver el problema, porque a ustedes también les interesa. Pero de ahí a que nos vayan a manchar la ciudad con una persona que ha sido condenada y que está lastimada y que está ensangrentada, como nos lo plantea, por ejemplo, lo de la Verónica, que según la tradición, pues hasta está tan ensangrentado que su rostro quedó impregnado allí, ¿sí?
o como nos lo plantean las películas de Semana Santa, que lo han golpeado y está tirando sangre por todas partes, pues no sería viable. Es decir, el camino de la cruz podría ser mucho más corto de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos, ¿sí? Ahora, esto que estoy planteando es posible pensarlo, ¿por qué? Por lo que la introducción que les hice, por toda la teología que hay en torno al asunto cultural y a la venida y al descenso del Espíritu de Dios al templo en esta gran celebración. ¿Cómo ven esto? ¿Qué piensan? Profe, ¿me escuchas? Profe, tengo una pregunta. Sí, Armando. Una aclaración. Okay. Ahora sí. ¿Quién la va a hacer primero, Armando o Rodrigo? Como quieran. Pues bueno, yo una aclaración que primero que en los evangelios en ninguno se nombra el nombre de los ladrones, eso viene por la tradición y por los evangelios apócrifos posteriores. Y lo segundo es una pregunta, ¿por qué el letrero de la cruz venía en 3 idiomas, en latín, hebreo y griego? Bueno, la respuesta está en que, bueno, hay dos respuestas. La primera es que en el Imperio Romano se hablaba el latín y el griego. De hecho, el latín no pudo sustituir la cultura griega y en el lenguaje comercial de casi todas las provincias se hablaba más el griego que el latín, realmente. El latín era más de los ciudadanos romanos. De hecho, tuvieron que aprenderlo también para negociar y todo esto con las provincias, ¿sí? Pues era muy habitual el griego, el latín porque era era la lengua de los ocupadores y por ende ellos fueron los que llevaron a cabo todo el proceso, pues debe estar allí el lenguaje de ellos, el griego porque lo hablan muchos judíos, especialmente muchos de los que llegan en Pascua que vienen de provincias griegas, y tercero, pues el hebreo porque es la lengua de los judíos, ¿sí? Pues ahí podríamos encontrar. ¿Me permite intervenir? Lo otro, sí, Juan Carlos, ya te doy la palabra. Esa es lo primero, ¿no? Son lenguas que se hablan habitualmente. Y la otra explicación, pues, es la que nos dan los evangelios, que fue una decisión romana y al parecer esto era una práctica habitual, ¿no? Explicar la razón por la cual esa persona estaba allí. Y en este caso, pues, la razón que Pilato encontró o quiso poner fue rey de los judíos, es decir, este se ha proclamado rey de los judíos. Listo, profe, gracias. ¿Puedo participar, profe? Juan Carlos. Bueno, el INRI que aparece, el Iesus Nazarenus Reius Iodeorum, que es del latín, la lectura teológica que se hace, ya muchos autores, exégetas, proponen esta interpretación teológica, más no quiere decir que eso sea histórico, ¿no? Hay que hacer la diferencia, ¿no? La lectura teológica frente a la respuesta. Pero entonces, ese Jesús Nazareno Rey de Oro, que es el INRI que uno dice, Jesús Nazareno Rey de los Judíos, hay una explicación. En lo que se puede explicar es en latín, hebreo y griego. Entonces, la explicación que nos dan a nosotros, esto nos lo enseñaban a nosotros en el seminario, el profesor de Eucaristía, Escatología y Historia de la Teología, nos lo enseñaron de esta manera. Esta manera de interpretación teológica y pastoral. No hay un documento escrito que lo diga, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? A nivel de la historia. Ya la interpretación que hace la iglesia es, y a la mano también de unos exegetas judíos, dicen lo siguiente, que en hebreo, porque Jesús es verdadero Dios, y hace referencia a la cultura de la resurrección de los hebreos, a la palabra de Dios. En latín, ustedes saben que los romanos desarrollaron la parte de, lo que mejor desarrollaron fue su derecho, pero lo demás es copiado de Grecia. Es ahí donde históricamente podemos hacer una interpretación o una hermenéutica de decir, ¿quién conquistó a quién? ¿Roma a Grecia o Grecia conquistó culturalmente a Roma? Entonces, los griegos son los padres de la sabiduría por la filosofía. Entonces, Jesús es verdadero, está por encima de toda religión en el hebreo, es la propuesta. ¿Ya? Bien, sí, de hecho, es cierto. Está por encima de toda ley y Jesús está por encima de toda sabiduría. Esa es la lectura teológica, pues de lo que yo aprendí en el seminario y nos enseñaron, ¿no? Sí, no, de hecho, el asunto podría ser más teológico que histórico. Ahora, se ha encontrado
evidencia de que era habitual de los romanos, como eran tan rigurosos con el asunto del derecho, el asunto jurídico, que pusieran un cartel con la nota, con la razón por la cual se juzgaba a la persona. Ya lo que aparezca en las tres idiomas era un poco lo que le decía Rodrigo, ¿no? Una es porque las tres lenguas se hablaban dentro de la ciudad. Y la segunda es porque lo plantean los evangelios. Ahora, sin duda alguna que lo que pueden estar planteando los evangelios va más en la línea de lo teológico, como tú lo acabas de exponer, que en la línea de lo histórico, ¿sí? Pero pues ahorita no podríamos, o yo no podría determinar si el asunto nos ubica más en lo histórico que en lo teológico. Pensaría yo que más en lo teológico que propiamente en lo histórico, pero no desconozco porque lo he leído y lo he consultado. Los romanos solían hacer ese tipo de cosas, un cartel indicando los motivos, que hacía parte como de su forma de hacer el derecho. Profe, Armando, ¿ibas a decir algo? sí, profe, es que no me estaba funcionando el micrófono, no sé qué era. Ah, bueno, ahorita sí te escucho. Bueno, gracias. Profe, no, una cuestión, a ver si usted nos regala las diapositivas que nos faltan, por lo que ya bueno. La clase pasada terminamos ya las diapositivas, a ver si usted nos las comparte, porfa. Sí, listo, no hay problema. Yo les voy a compartir la presentación, no hay ningún problema. Pero yo les había mandado la primera parte, era porque no teníamos hace 8 días cómo compartir pantalla, pero como ya tengo cómo compartir pantalla, por eso no las he enviado, pero sí se las voy a compartir, claro que sí. La manda, profe, porfa. Bueno, miremos ahorita otros datos que son interesantes también para este análisis histórico. Día y hora de la muerte de Jesús, según datos históricos, ¿sí? Cómo se desarrolló el asunto. Obviamente que cuando yo hablo también de lo histórico, pues no significa que no me tenga que apoyar en lo que dicen los textos. También debo hacerlo. Bien, para el tiempo de Jesús, los judíos tenían 2 calendarios. Vamos a mirar cuál es el sentido teológico porque Juan es muy expedito en eso. Bueno, Mateo lo dice, Lucas creo también, pero el más minucioso en esto de la hora, el día y la hora es Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a ver cuál es la intención de insistir tanto en eso. Pero en tiempos de Jesús, 2 calendarios. Estaba el calendario lunar, ¿sí?, que lo seguían los sacerdotes del templo. Para este calendario la Pascua rotaba durante los días de la semana, en el 15 de Nisan, ¿sí? Y estaba el calendario solar, que seguían los grupos contrarios al templo. En este caso, los grupos contrarios al templo eran los monjes de Qumran, que también tenían un origen sacerdotal, ¿no? Recuerden que los de Qumran son una línea sacerdotal que durante la guerra con los macabeos o el conflicto con los macabeos y los griegos deciden no meterse en el conflicto entre los macabeos y los extranjeros y abandonan la ciudad y el templo porque consideran que el templo se ha corrompido, que hay una corrupción muy fuerte, tanto religiosa como económica, y por ende ellos arman su grupo aparte y se van a las cuevas de Qumran. Cuando vayan a hacer el curso Israel, espero que puedan ingresar a una de esas cuevas. ¿Cómo era el calendario solar? Para este calendario, la Pascua siempre se celebraba el martes 15 de Nisan, ¿sí?, o el martes 15 de abril. Para ellos nunca variaba. En cambio, para los del calendario lunar sí había una pequeña variación. Era el 15, pero el día podía ser o lunes o martes, el día que cayera prácticamente. Según el calendario lunar, la Pascua cayó en viernes, ¿sí?, o lo que nos está diciendo el Evangelio. Los elementos presentados por los Evangelios así lo permiten confirmar. Entonces, primero, la Pascua se celebró en Jerusalén, según la regla judía, para el sacrificio de los corderos en la explanada del templo. Y segundo, la Pascua se celebró en la noche, como era habitual, único día donde era obligatorio comer en la noche, ¿sí? La dieta judía no incluía una alimentación muy fuerte nocturna, ¿sí? De hecho, se comía algo muy temprano y ya hasta el día siguiente, antes de empezar labores, que recuerden que se empezaba a laborar
a las 6 de la mañana porque el día era de 6 a 6. ¿Sí? Entonces, el único día en que se podía comer en la noche, ya de noche, y una muy buena comida, era en la fiesta de Pascua. De resto no se tenía la práctica. Entonces viene una primera análisis. Si Jesús muere la víspera de la Pascua, es con la finalidad de indicar que su muerte sustituye la Pascua judía. ¿Por qué yo digo que un día o la víspera de la Pascua? Porque recuerden que Jesús va a morir el viernes, o bueno, el viernes en la tarde, antes de que llegue el Shabbat. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de los evangelios. Bueno, primero pues no podía morir Jesús en la Pascua porque ese día no hubieran permitido un tipo de ejecución oficial. Ni siquiera se lo hubieran permitido a los romanos, o hubiera sido un problema para los romanos llevarlo a cabo. Pues el hecho de que muera un día antes es una manera de indicar, ya desde lo teológico, cómo Jesús sustituye la Pascua judía, y esto lo plantea muy bien el Evangelio de Juan. Entonces, miren la importancia del día y la hora, dependiendo del calendario, cómo se está desarrollando. ¿Qué dicen los evangelios sobre el día y la hora de la muerte de Jesús? Entonces vamos a ver qué dicen Marcos y Juan, que son los que más detalles nos dan al respecto. Para Marcos, Jesús murió la víspera de la Pascua, es decir, el viernes, porque se va a celebrar en sábado. La cena de Jesús, según Marcos, fue una comida pascual. Entonces, la muerte fue el mismo día de la Pascua, pero el Sanedrín no podría reunirse ese día. Entonces, aquí vamos intuyendo la versión preliminar de la diapositiva anterior. O sea, Marcos dice que Jesús comía la Pascua, pero en realidad no sería la Pascua propiamente judía, porque la Pascua se celebra es al día siguiente o después de las 6 de la tarde del viernes. Por ende, entonces, no sería propiamente una Pascua, estaríamos ante una nueva Pascua, y Benedicto XVI frente a eso ha hecho un ejercicio bien interesante. Realmente entonces lo que pudo haber celebrado Jesús según Marcos es que el día de los ácimos, cuando se sacrifica el cordero pascual, indica que Marcos no conoce bien el calendario judío, o al menos la comunidad marcana no sabe muy bien cuál es el calendario, porque ellos dicen el día de los ácimos cuando se sacrifica el cordero pascual, y entonces ahí nos pone ese es un dato que no es muy claro frente a lo que plantea el Evangelio de Marcos. Si nos vamos al Levítico 23, si alguno de pronto allí tiene la Biblia y nos pudiera leer Levítico 23:5, por favor, para que miremos lo que estoy planteando aquí. El mes primero, el día 14 del mes, entre dos luces, será la Pascua de Yahvé. El 15 de este mes se celebrará la fiesta de los ácimos en honor de Yahvé. Durante 7 días comeréis panes ácimos. ¿Sigo? Listo, no, entonces mire que Juan dice, Marcos, entonces venía el 14 de Nisan, se celebra la Pascua, ¿sí? Que la gran celebración, y después 7 días de panes, de la fiesta de los ácimos, que es la fiesta del pan. ¿Sí? Pues Marcos parece ser, bueno, no voy a decir que comete un error, pero lo que nos da a indicar con la expresión que utiliza es que no conoce muy bien el calendario judío, porque está diciendo que el día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, y realmente no es así, porque la fiesta de los ácimos empieza después de la Pascua y dura una semana completa. De hecho, por eso los relatos de resurrección del primer domingo y del segundo domingo de Pascua nos ponen a la comunidad reunida comiendo el pan, ¿sí? Y es en torno a eso, e incluso cuando Jesús se aparece a los discípulos les pide de comer, es decir, les pide y ellos le dan pan y pescado, que eran, bueno, el pan era lo fundamental y se acompañaba con otra serie de carnes que pudieran, a las cuales la comunidad pudiera tener acceso. Pero entonces mire que Marcos, ¿sí? No conoce el calendario pascual o el calendario litúrgico judío y nos da ese dato.
Otros detalles que nos dice que podemos sacar de aquí del Evangelio de Marcos, ¿sí? Según eso, a las 6 de la mañana fue el traslado de Jesús ante Pilato. Probablemente a las 9 fue la crucifixión en el Gólgota, es decir, que el juicio fue muy rápido, ¿sí? Entre las 12 y las 3, Marcos habla de que la tierra se oscureció, según eso un eclipse lunar, y a las 3 de la tarde es la muerte, ¿sí? Esto nos da un tiempo de 3 a 6 para poderlo sepultar, cumpliendo un poco la petición que han hecho José de Arimatea y Nicodemo. Una cosa interesante que va a ubicar Juan, y es que, y bueno, Juan, y también lo dice Marcos, con la muerte de Jesús a las 3, es que, ¿por qué Jesús, según eso, muere a las 3? Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué tan detallados Marcos y Juan con esto? Hasta la hora, el itinerario, si estamos diciendo que los evangelios no son biografías históricas pues del suceso histórico como tal, no es ni es un resumen ni es una biografía histórica, ¿sí? La hora de las 3 que utilizan los dos, y Juan hace mucho énfasis en eso, es porque a esa hora era que se mataba el cordero, o a esa hora se se degollaba el cordero para poderlo comer en la noche. Entonces, una vez más, los evangelios quieren conectar, o nos están haciendo esa lectura de la muerte de Jesús con el Cordero Pascual. Entonces, Jesús es el Cordero Pascual que se ha sacrificado y que luego el pueblo comerá en la noche para ser redimido nuevamente o salvado, así como el pueblo de Israel fue salvado durante la estancia en Egipto, cuando el ángel de Yahvé pasó quitándole la vida a todos los primogénitos de Egipto. Profe, miren, esa precisión en los detalles tiene esa finalidad. ¿Sí, Armando? Profe, entonces eso es un simbolismo. Sí, seguramente que tener la hora, es decir, haber tenido la hora ahí pues exacta, y más con lo que les decía de la diapositiva, disculpen que me devuelva, pues que esto es tan rápido, que aquí lo vienen a crucificar y todo en un trayecto tan corto, la intención de precisar detalles tan exactos como las 3 de la tarde o la hora tercia, que son las 3 de la tarde, lo mismo en el lenguaje antiguo, tiene una finalidad más teológica realmente, ¿sí? Y mire lo que va a hacer Juan, ¿sí? Jesús murió el viernes en la víspera de la Pascua, igual que Marcos, como lo dice. Durante la jornada del viernes se llevó a cabo el juicio, la condena y la crucifixión, igual que Marcos. Pero Juan agrega un elemento nuevo a la hora de las 3 de la tarde, ¿sí? Al indicar las 3 de la tarde nos está diciendo entonces que Jesús es el Cordero degollado que se entrega en la muerte para redimirnos a todos del pecado, no solamente al pueblo judío, sino a todos los que crean en él. Entonces, desde aquí ya podemos empezar a ver que las comunidades están interpretando la muerte de Jesús como un acto redentor, ¿sí? Esto es bien interesante, y ven ustedes que ya la intención ya aquí es más teológica que histórica, es decir, y por eso lo que he dicho desde el principio, los evangelios tienen una finalidad teológica, su asunto no es histórico. Nos hemos metido en lo histórico porque la intención es ubicarnos bien en el contexto para ver cómo nosotros ampliamos la mirada frente a este gran acontecimiento de la fe cristiana. O sea, profe, es lo mismo decir que el pueblo de Israel se echó 40 años en el desierto y pues, sí, claro. Sí. Uno se va de hecho, creo que de Egipto hasta Israel, como usted me decía, nos decía en la clase, se echa unos 7 días. Es un simbolismo del autor sagrado, ¿no? No, y hasta menos, claro, sí. Y recuerden que el símbolo también es una construcción teológica, ¿no? El símbolo no simplemente es un asunto pedagógico, también es una elaboración teológica para nosotros. ¿Bien? Bueno, ¿qué conclusión podríamos sacar esto del día y la hora? Los evangelios hacen de la muerte de Jesús una interpretación y elaboración teológica, como lo hemos dicho. Entonces, el calendario litúrgico judío, las horas descritas, las personas que aparecen en la escena y la escena, y la sepultura, todo eso nos va indicando que la intención no es recrear un dato histórico, sino
presentar una interpretación teológica del suceso. Algo que podríamos añadir aquí, y bueno, que era lo que planteaba ayer yo, era un poco esta hipótesis que ha surgido recientemente, es que Jesús pudo morir entre los 28 y los 33 años, el viernes 14 de Nisan, o el 14 de abril, según el calendario judío lunar, fue un viernes 7 de abril del año 30 o el viernes 3 de abril del año 33. ¿Sí? Recuerden que hay dos calendarios. ¿Sí? Ahora, esto es una pretensión, acercarnos a la fecha exacta y al año exacto de la muerte es una pretensión más histórica. Pero si nos movemos dentro de los dos calendarios, el lunar, que siguen los del templo, el oficialismo, y el solar, que siguen los de Qumran, uno podría pensar en estas dos fechas y en los 2 años, ¿sí? Si lo vemos desde el calendario judío lunar, pudo haber sido o el viernes 7 de abril del año 30 o el viernes 3 de abril del año 33. Este es un planteamiento de Legacy, ¿sí? Que me parece interesante y que podríamos considerar ya que estamos pues en este ejercicio histórico. Profe, una acotación allí. El padre Saúl Zapata nos explicaba en una de las clases que me dio a mí, de que cuando elaboraron el calendario en el año 300, más o menos 400, pues se dice que Jesús tenía 33 años cuando murió. Pero resulta que dice el padre que cuando más o menos en el año 300, 400, encontraron la tumba de Herodes el Grande. Entonces es ahí donde comenzaron a hacer cuentas. Entonces a los 33 años de Cristo se le suman más 4, serían 37 que él murió, nos decía el padre Saúl a nosotros, profe. Bueno, lo que decíamos ayer, ¿no? Con el aporte de Juan Carlos, son hipótesis. Lo que pasa es que esa hipótesis hay que sustentarlas. La que yo planteo no es propiamente mía, simplemente la comparto de que Jesús pudo haber sido más joven de lo que nosotros pensábamos, pero bueno, son hipótesis. Ahora, dentro de las hipótesis, pues hay unas que ganan más adeptos y son las que, y son las que la tradición de una u otra manera valida más que otras, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues está el asunto o allí gira la discusión. Muy bien, vamos a otro tema que tiene que ver con el suplicio de Jesús. ¿Sí? Entonces, ya nos ubicamos en el asunto, los calendarios litúrgicos, los detalles de la hora y el día, que nos podrían también arrojar información interesante. ¿Cómo es esto del suplicio? ¿Sí? Todavía no hemos llegado a la muerte, ¿no? Que luego vienen las palabras de Jesús, después la crucifixión. ¿Sí? Entonces vamos ahorita, estábamos detallando después del veredicto, la orden de muerte, luego ubicándonos en el día y la hora, y ahora en el suplicio que va a sufrir Jesús. Los condenados primero eran flagelados en público, ¿sí? Tácito Cornelio describe esto como una práctica infame que realizaban los romanos, ¿sí? Pero pues, de hecho, él no está a favor de la práctica, por eso la condena, pero era un asunto habitual de los romanos. Luego seguía la caminata hasta el lugar de la crucifixión, ¿sí? De hecho, de que Jesús lleve su cruz, sin duda alguna, es muy posible, pero otra cosa es que la lleve recorriendo la ciudad, es lo que no es poco probable. Algunos arqueólogos ubican el Gólgota hacia el nororiente del templo, fuera de la ciudad, que era la imagen que les presentaba ahorita. A los crucificados se les ofrecía un narcótico, ¿sí? Que era vino, vinagre y miel durante la crucifixión. Para los romanos esto era considerado como un gesto humanitario porque era una práctica judía más no romana, como lo indica el Evangelio. Parece ser que este narcótico era para que la persona se le disminuyera el dolor frente al suplicio que estaba sufriendo. No era una práctica, insisto, romana, ¿sí? Era una práctica judía, es decir, parecer los judíos, como les tocó aprender a convivir con los romanos durante tanto tiempo y su crueldad,
pues desarrollaron este narcótico que les permitía a los crucificados paliar un poco el dolor. Parece ser que Jesús rechaza ese gesto humanitario como una forma seguramente de no suprimir ningún tipo de dolor frente a la experiencia que está viviendo. La crucifixión de Jesús con dos compañeros es teológica, no histórica, que ahorita nos lo reforzaba Rodrigo dándonos que el dato es más apócrifo o es de los evangelios apócrifos. Describe las dos posiciones frente a Jesús, ¿sí? Entonces mire por qué es teológica, no histórica. Recuerden que uno de ellos lo rechaza y el otro lo acoge. Son las dos posiciones que vamos a tener siempre frente a Jesús. Habrán quienes lo rechacen y habrán quienes los acogen. El asunto es que ambos, pero miren la condición de los dos ladrones, ambos son pecadores, ¿sí? O son delincuentes o son culpables de algo. Y en el fondo todos los seres humanos estamos en esa misma posición, somos culpables de algo o tenemos nuestra condición de pecado. Pues el mensaje de Jesús o la invitación o la buena noticia de Jesús o la salvación que ofrece Jesús es para todos en las mismas condiciones. Ya es quién la acoge o quién la rechaza. Ahora el asunto de la ropa. Los evangelios nos narran pues que la ropa se la quedaban los soldados. ¿Por qué lo hacían? ¿Sí? ¿Por qué los soldados romanos se quedaban con la ropa de las personas? Porque era lo único la única pertenencia que tenían. Seguramente que no se quedaban con ella para ponérsela. Imagínense qué podría representar eso para un romano. El asunto iba más con el tema de la vergüenza, ¿no? Quedarse con la ropa era porque los iban a crucificar desnudos, ¿sí? De hecho, se crucificaban desnudos. Nosotros, por pudor y por respeto, pues en nuestros crucificados siempre se pone una telita, una bandita, pues para evitar el asunto, pero todos los crucificados eran desnudados y así era como se crucificaban. Era una doble vergüenza. La primera vergüenza era morir en la cruz, ¿sí? En el basurero, y la segunda, pues morir desnudo, que no era algo muy deseable para las personas. Al menos la lapidación judía era con ropa, ¿sí? Y lo colgaban en el árbol con ropa, pero no desnudo. Que se lo comieran las aves de rapiña. Claro, esa digamos que era podríamos denominarla como otra vergüenza, ¿no? Que el cuerpo no fuera enterrado. Pero había peticiones judías. De hecho, Jesús no pudo haber sido la única excepción. Seguramente que hubo otros momentos en los que también se tuvo que haber pedido por otra persona esto, al menos para enterrarlo. Cada justiciado recibía un rótulo con los cargos por los que había sido condenado a muerte. En este caso, como lo decíamos ahora, pues Jesús recibió su rótulo, que como lo planteaba Juan Carlos, y en eso estamos de acuerdo, el asunto del título y las lenguas utilizadas o los idiomas utilizados podían ir más en el orden de lo teológico, pero de que había un cartel, sin duda tenía que haberlo. Era parte del proceder jurídico romano. Bien, para Marcos, Jesús es el rey de los judíos. Y en Mateo y en Lucas agregan la frase, este es el rey de los judíos, o es un pedido pues de los sumos sacerdotes. En Juan aparece distinto el rótulo, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Miren que la frase en Juan es mucho más larga. Entonces tampoco hay unanimidad ni uniformidad en el tipo de rótulo que pudo haber tenido Jesús, pero de que tuvo uno que tendría que ver con el asunto de la pretensión de ser rey de los judíos, sin duda alguna que pudo haber estado presente. Profe, los del Sanedrín no estaban de acuerdo con el letrero, ¿cierto? Es que no me acuerdo muy bien, ¿cierto? Hubo un tire y afloje entre Pilatos y la gente del Sanedrín, ¿cierto, profe? Sí, eso es lo que dicen los evangelios, que no estuvieron de acuerdo, pero como lo hemos dicho, no podríamos decir, porque incluso los evangelios no son uniformes en eso, en cuál fue puntualmente el letrero. Ahora, el letrero tenía que considerar o tendría que indicar la muerte de Jesús. Probablemente, como los romanos lo ejecutan por la vía política y militar, pues seguramente que el asunto pudo haber sido eso, que se proclamó, que tuvo la intención
de ser el rey de los judíos. Bien, vamos ahora a las palabras. Yo creo que ustedes saben, igual que yo, que las palabras de Jesús, o lo que nosotros celebramos en el Sermón de las 7 Palabras, nosotros le denominamos Sermón de las 7 Palabras porque ha sido una práctica de piedad que se construyó a partir de recoger las palabras que, según los evangelios, tanto de los sinópticos como de Juan, pudo haber dicho Jesús durante la crucifixión. De hecho, el evangelio de Juan, creo que es el evangelio de Juan y el evangelio de Lucas los que más palabras tienen. Mateo solo presenta a Jesús, creo que es una vez, Marcos también, Lucas y Juan son los que más palabras le ponen a Jesús, ¿sí? Bien, ¿cuál es? Planteo un interrogante frente a las palabras de Jesús. ¿Por qué planteo el interrogante? Por lo que hemos estado diciendo. Es que ubicarnos en el día previo a la Pascua es lo que nos permite pensar muchas cosas, ¿sí? Ver una multitud viendo crucificado a Jesús en el basurero, cuando el basurero era sinónimo de contaminación, es muy complicado. De hecho, imaginarnos a los sumos sacerdotes estando ahí en el basurero con Jesús, reclamándole que si verdaderamente es el ajajay, ¿por qué no se baja para que ellos crean? También es muy poco probable, porque el basurero es un lugar de contaminación. Ir al basurero es contaminarme, es ir en contra, es acabar con mi pureza ritual que estoy preparando, y por ende, pues eso no es muy poco probable. Miren, era tan minucioso el asunto de la pureza ritual que la noche anterior a la Pascua el sumo sacerdote no dormía. Toda la noche se la pasaba con otras personas conversando, y las otras personas le ponían conversa para evitar que durmiera. ¿Por qué evitaban que el sumo sacerdote durmiera la noche anterior? Porque ustedes saben que, me disculpan las damas del curso, los hombres durante la noche, mientras duermen, inconscientemente pueden tener algún tipo de eyaculación inconsciente y prematura, ¿sí? Y hasta eso podía, entonces, dado que eso podía pasar al sumo sacerdote que era hombre, pues eso lo entraba en un estado de impureza. Entonces había que evitar que el sumo sacerdote durmiera la noche anterior de la Pascua para que no le fuera a pasar esa situación y pudiera entrar en estado de impureza. Entonces miren que la meticulosidad judía y del ritual de pureza judía era muy extremo. Entonces uno imaginarse gente, o peor aún, los sumos sacerdotes, reclamándole a Jesús en el templo, en el basurero mientras lo están crucificando, es muy poco probable. ¿Sí? Bueno, pensé que era una intervención. Entonces, miremos sobre las palabras de Jesús. Tienen un carácter instructivo y edificante. Responden más a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, Lucas no presenta la oración del Salmo 22. En cambio, Mateo y Marcos sí, al punto de verla cada uno de manera diferente. Miren que aunque Marcos y Lucas la presentan, la oración de Jesús, lo dice Dios mío, no cada uno la interpreta de la misma manera. Más bien, esas palabras son un reflejo de la teología que cada evangelista está desarrollando en torno a la muerte de Jesús. Miremoslo aquí, por ejemplo. En Marcos, la palabra escogida responde a la crisis que suscita en la comunidad la persecución romana, ¿sí? Pues recuerden que Marcos escribe desde Roma para las comunidades de Roma que están siendo perseguidas. Pues ellos se sienten identificados en ese sufrimiento de Jesús con esa palabra, por eso la registra. Por eso no le interesa poner las 7, solo pone una. Al igual que Jesús, la comunidad de Marcos pasa por una difícil situación que le hace sentir que Dios los ha abandonado. Pero recuerden que esta oración, como lo dije el sábado o ayer, no recuerdo bien, ¿sí? Esta oración es una oración de acción de gracias, donde la comunidad o la persona pone primero la situación que experimenta, no la niega, clama a Dios por esa situación y luego se abandona en las manos de Dios, ¿sí? Confiado en que esa situación terminará y que saldrá bien librado. En Mateo, por ejemplo, la palabra escogida es la misma que en Marcos, pero no tiene la misma finalidad.
porque evoca la separación con el judaísmo. Recuerden que los que escriben el Evangelio de Mateo son rabinos, son fariseos que se han vuelto judíos y por ende en esa palabra buscan expresar el dolor que sienten al tener que separarse de su religión natural, pero ellos sienten que no cuadra la manera como se está planteando el judaísmo y lo que Jesús les ha propuesto como estilo de vida. Entonces, esa ruptura, ¿sí?, de fariseos, de rabinos, de eruditos, para acoger el cristianismo genera una experiencia de dolor y por eso utilizan la palabra, pero no de la misma manera. La comunidad se une con Jesús para decir al Padre que encomienda su proyecto de iglesia a la voluntad del Padre. ¿Ven? O sea, si bien la finalidad no es la misma, el sentido del Salmo sigue siendo el mismo. Ponemos este dolor que estamos experimentando por separarnos, pero y clamamos tu protección, pero también encomendamos esta situación tan dolorosa en tus manos, porque confiamos en que tú harás algo mejor que nosotros. En Lucas, las palabras tienen un carácter de instrucción y de animación a la misión en el mundo extranjero, ¿sí? Pues, por ejemplo, allí en Lucas, con las palabras que dice Jesús, él se convierte en ejemplo y modelo a seguir, aún incluso en el sufrimiento. Esto es bien interesante en la comunidad local. Y en Juan, las palabras tienen como finalidad indicar que la cruz ha superado el templo y los sacrificios allí realizados. Jesús ha llegado allí tras cumplir con la misión encomendada por el Padre. Entonces miren que ya, ¿qué es lo que hay que empezar? ¿Cuál es el lugar de revelación que tenemos que empezar a ver a partir de ahora? Ya no es el templo con el Santo Santorum, ¿sí?, sino que ahora es la cruz la que nosotros tenemos que mirar como lugar de revelación. Es en la cruz donde Dios nos revela su última voluntad. Bien, frente a las palabras, continuamos en esta misma dinámica. En Marcos. Estábamos en la anterior, en la primera palabra. Ahorita en la cuarta. Bueno, aquí están un poco las palabras que aparecen en cada evangelio. Entonces, mire, Lucas tiene 4. La primera y tiene 3 más. No, perdón. La primera, la segunda y la séptima. Marcos tiene la cuarta, Mateo tiene la cuarta nomás y Juan tiene 3 palabras también. Entonces, Juan y Lucas son los que más tienen. Marcos y Mateo tan solo tienen una. Un poco para reforzar lo de la diapositiva anterior, simplemente decir que para Marcos, Jesús es el modelo del justo sufriente. La alusión al Salmo 22 es la actitud de un judío creyente que enfrenta la tragedia al ser abandonado por Dios. Pero ese abandono lo lleva a volver a clamar y a seguir confiando en él. Profe, una pregunta, ¿por qué los evangelistas no son uniformes en las palabras de Jesús en la cruz? Porque cada uno tiene un interés pastoral distinto, Armando. El interés de Marcos no es el mismo de Lucas o de Juan. Por eso, por ejemplo, Marcos no tiene relatos de infancia, ¿sí? O sea, el interés más que todo es como la comunidad que ellos manejan, ¿cierto, profe? Claro, porque los evangelios fueron escritos para comunidades muy puntuales. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es el más incluyente, porque Juan escribe para comunidades diversas, ¿sí? Por ejemplo, lo que puede indicarnos que Juan o las comunidades jovánicas tenían diferentes procedencias. Hay gnósticos, hay bautistas, seguidores del bautista que se vuelven cristianos, ¿sí? Hay griegos sobre el discurso del pan de vida. Pues hay una serie de personajes. En la comunidad de Juan es la más amplia, la más diversa. En cambio, Lucas está escribiendo a comunidades de origen paulino que fueron fundadas por Pablo. Mateo, una comunidad de judíos que se vuelve cristianos, y Marcos, unos judíos que estando en el extranjero, especialmente en Roma, se han vuelto cristianos. Entonces cada uno tiene una comunidad diferente y por ende
el evangelio, o cuando se construyen los evangelios, se construyen es pensando en las comunidades, ¿sí? Es decir, ahora, ¿a qué me refiero que se construyen pensando en las comunidades? Se construyen en cómo el mensaje y la vida de Jesús tienen algo que decirle a esta comunidad puntual. Es esa un poco la apreciación que podríamos dar. Perdón, profe, ¿usted me puede repetir, Mateo, ¿a quién escribe? Mateo es de origen judío, especialmente fariseos, grupos de fariseos y rabinos que se han vuelto cristianos. Por eso Marco, ahora, ¿cómo se da uno cuenta de esas estructuras? ¿O cómo los estudiosos se han podido dar cuenta de esas estructuras? Simplemente cuando se mira la construcción del Evangelio. Entonces, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, todo el tiempo es la comparación entre Moisés y Jesús. Moisés les dijo, pero yo les digo. Entonces, la base de interpretación de un rabino, de un fariseo, es la ley de Moisés. Entonces, eso nadie lo podía superar. Pero parece ser que este grupo de fariseos que se vuelven cristianos han encontrado que en Jesús no solo se supera a Moisés, que la finalidad no es tanto de superar, sino que Jesús le ha dado una verdadera interpretación o una nueva interpretación que se acerca más a lo que planteó la ley que lo que estaba haciendo el mismo judaísmo. Por eso se construye de esa manera. Lo otro que nos puede indicar que el Evangelio de Mateo es de una comunidad de origen rabínico o farisea es que ha sido construido el Evangelio en 5 relatos, 5 grandes relatos, lo mismo como fue construido el Deuteronomio. Entonces, esas señas son las que nos van indicando cuál es el origen de la comunidad. Y probablemente la intención que tuvo el evangelista cuando escribió el Evangelio, o la comunidad. ¿Bien? Ok, Lucas, ¿a quién escribe? ¿Me lo recuerda, por favor? Helenos, a griegos, griegos y judíos, y particularmente todas aquellas comunidades que han sido fundadas por Pablo. Recuerden que Lucas es un discípulo de Pablo y pues quiere continuar con el legado de su maestro. Y Marcos, profe, Okay, muchas gracias. Marcos escribe para judíos que se han vuelto cristianos en Roma, ¿cierto? Eso, judíos que están en el extranjero, particularmente en Roma. Y Juan a comunidades diversas. Juan de la diáspora. Eso, judíos de la diáspora, gracias por el término. Judíos de la diáspora que están asentados particularmente en Roma y que son los primeros en empezar a sufrir una persecución, pues, por ocasión del incendio de Roma. Bien, entonces, en el caso de la palabra de Mateo, Jesús es el modelo del justo sufriente, lo mismo que Marcos. La alusión al Salmo 22 es la actitud de un judío creyente que enfrenta la tragedia y se abandona completamente en las manos de Dios. En Mateo es la forma de describir la actitud de la comunidad frente a la ruptura con el judaísmo, que ya lo mencionamos. Ahora centrémonos en Lucas y en Juan. Lucas presenta la primera palabra, ¿sí? Se preocupa por no culpar a los jueces, ¿sí? De hecho, es muy interesante que Lucas empieza diciendo que la primera palabra de Jesús es Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esto porque lo plantea Lucas, ¿sí? Porque la lectura que está haciendo Lucas de la muerte de Jesús es que ella está dentro del plan salvador de Dios. Ahora, y un poco lo que decía Sol Ángel ahorita, la muerte en el medio por la cruz es accidental, ¿sí? Por eso uno no puede decir es que Dios tenía planeado que Jesús muriera en la cruz. No, no es tanto que, o sea, sin duda alguna que la acción de anunciar el reino en la forma como Jesús lo está haciendo, ya hemos visto que es un peligro y por ende eso va a desencadenar en la muerte de Jesús y Jesús tenía que saberlo, ¿sí? No la forma, ni la hora, ni el día, ni el lugar. Seguramente que Jesús no podría imaginarse eso, qué podía pasar. Pero seguramente que lo que sí Jesús tenía claro era que anunciar el reino implicaba enfrentarse a los poderes de este mundo y por ende el resultado final tenía que ser la muerte. Ya la hora, el lugar, la forma, eso ya quedaba pues de manera como se desarrollaran los hechos. Profe, una cosita allí, perdona. Es que San Lucas
la comunidad de San Lucas y los escritores sagrados de San Lucas era la comunidad del amor, ¿no? Entonces ellos, pues según lo que nos explicaba el padre Saúl, es de que esta comunidad pues no era, como era del amor, en los evangelios nunca colocaban pues cosas como tan violentas, pues como cuando Pedro le arrancó la oreja allá en el Monte de los Olivos. Él suavizaba mucho las cosas como el amor, profe. Esa era más o menos la característica de esta comunidad. No, pero Armando, no, estamos de acuerdo en que la intención de los evangelios no es describir escenas de violencia, pero una cosa es que Lucas sea el evangelio de la misericordia más que del amor. El evangelio del amor podría ser Juan, si quisiéramos denominarlo así. Lucas es el evangelio de la misericordia. Por eso aparecen las parábolas del hijo pródigo, las parábolas del padre misericordioso, del pastor que va y rescata la oveja dejando las otras aquí. Profe, es decir, y además, perdón, interrumpo, una de las claves, digamos, de interpretación de Lucas es el viaje a Jerusalén desde 951, mostrando eso que usted está diciendo, desde 951 hasta el final del Evangelio, mostrar esa clave de interpretación del libro de Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Empieza con 951. Perdón, profe, claro, la interrupción. No, tranquilo. Y de hecho, por eso, e incluso entonces, Armando, Lucas es el que describe la cortada de la oreja. Pero esa escena le sirve a Jesús para darle una enseñanza, tanto a los discípulos como a los que lo están deteniendo. O sea, miren que hasta el final, y por eso las palabras en Lucas tienen una finalidad, bueno, y en los evangelios una finalidad de carácter instructivo y edificante, donde Jesús le dice a Pedro, mira, así no es la cosa, o sea, no has aprendido nada, pues. Todo el tiempo has estado conmigo, no has aprendido que el asunto no es por violencia. Y por eso tiene el gesto misericordioso de pegarle otra vez la oreja, ¿sí? Algo bueno. Veámoslo más como un gesto misericordioso, ¿sí? Y esa es la finalidad, enseñar misericordia incluso hasta con los que nos persiguen o nos hacen el mal. Por eso la primera palabra de Jesús, según Lucas, es: Padre, no les tengas en cuenta este pecado porque ellos no saben lo que están haciendo. Que de hecho son las mismas palabras de Esteban. Esteban también, cuando lo están lapidando, Hechos de los Apóstoles, obra lucana, va a decir lo mismo: no le tengas en cuenta este pecado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hay que tener en cuenta este pecado? Porque para Lucas la muerte de Jesús está dentro del plan salvador de Dios. En la segunda palabra, ¿sí?, que describe Lucas, describe el alcance de la misericordia de Dios. Recuérdenme la segunda palabra que se me va en este momento. Creo que señor tengo... La segunda palabra que nosotros utilizamos en el Via Crucis. El sermón. La primera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La segunda, Madre, a tu hijo, hijo y a tu madre. No, perdón. No. Es la tercera. Lucas. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Exactamente. Es el diálogo entre Dimas y bueno, no me acuerdo cuál es el bueno. Creo que es Géstases, ¿no? Dimas el bueno. Bueno, Dimas es el bueno. Es Dimas el bueno. Diálogo, en su tortura espera. Ese diálogo entre Jesús y el buen ladrón, para que no peque yo ahí por datos, describe, incluso mire que hasta en la cruz, ¿sí?, Jesús está siendo misericordioso. Pero no solo misericordioso Jesús, Dios también está haciendo misericordia. Hasta en la cruz le está dando a una persona que era pecadora, solo porque se arrepintió y reconoció su error y dijo: hombre, este señor es inocente, nosotros somos culpables, y mira, acordate de mí si hay algún chance para mí. Y Dios, lo que Lucas plantea es eso, o sea, Dios aprovecha hasta el último instante para que las personas tengan la salvación. Y esto es lo que nos describe Lucas en su segunda pregunta. Y la última que presenta, acuérdense que no estoy en el orden del sermón habitual del Viernes Santo, sino estoy describiendo la palabra que cada uno tiene. Y la séptima, en Jesús ha cumplido el encargo profético. No interesa si tuvo éxito o no. Lo importante es que él ha cumplido lo que Dios le encomendó. Y eso es lo que le va a pedir Lucas a su comunidad. Y de hecho fue lo que Pablo le enseñó a Lucas, ¿sí? O sea, nosotros
cuando recibimos un encargo de Dios, tenemos que ser fieles a ese encargo. No importa el éxito o el fracaso, lo que importa es la fidelidad a la promesa encomendada. En ese orden de ideas, el éxito es responsabilidad de Dios. Entonces, miren lo interesante de cómo Lucas, en esas palabras, nos va a describir tres actitudes bien interesantes. Primero, Jesús no culpa a sus asesinos de su muerte. ¿Sí? Segundo, la misericordia de Dios tiene alcances que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, hasta en el último momento. Y en la séptima, pues que Jesús ha sido muy obediente a la voluntad del Padre y ha cumplido con celo apostólico el encargo profético de anunciar la buena noticia, aunque eso lo haya llevado a la muerte. Y que esto es lo que están viviendo las comunidades en ese momento. Recuerden que estamos entre el año 70, el año 90, 100, que son tiempos muy difíciles para las comunidades. Recuerden que en el 82, entre el 80 y el 82, 80 y 85, tuvo la persecución de Diocleciano, que fue una persecución muy, muy fuerte, ¿sí? Una persecución muy violenta en la que sufrieron los cristianos de todo el Mediterráneo. Entonces, Lucas les está invitando a eso. Mire, así como el Señor, estando en la cruz, ¿sí?, fue capaz de ser misericordioso, de asumir la muerte como parte del plan de Dios, fue fiel en el encargo profético, lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Aquí tenemos que ser fiel a eso, aunque eso implique entregar la vida. Bien, y en el caso de Juan también tiene tres palabras, lo que nosotros denominamos la tercera, que es cuando, aquí es cuando le entrega la mamá a Juan, ¿no? Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Bueno, esa palabra, al pie de la cruz se anudan relaciones nuevas, propias de la comunidad eclesial, en las que la familia natural cede el paso a la familia espiritual. ¿Por qué esa preocupación? ¿Por qué creen ustedes que esa es la preocupación de Juan? De restablecer nuevas relaciones familiares donde se supera lo natural por lo espiritual. Yo lo acabé de decir. ¿Cómo, profe? Vuelva a repetir. ¿Por qué el interés de Juan de restablecer nuevas relaciones al pie de la cruz, donde la familia natural cede el paso a la familia espiritual? Por la iglesia, profe. La iglesia, la comunidad. Ahora Carlos hizo una pregunta sobre Mateo y Lucas. ¿Por qué a quién estaban dirigidos? A comunidades dirigidas, para los griegos. Exactamente. Era una comunidad de griegos convertidos al cristianismo. Cultura griega, helenos, pues, cultura helénica se dice, ¿no? De cultura helénica. Ajá, exactamente, Juan Carlos. Es por eso, o sea, superemos la familia de sangre que nos ubica en tradiciones, que nos ubica en religión y nos cierra a la posibilidad de la apertura, y démosle paso a una nueva familia espiritual en la que se puedan sentar helenos, judíos, romanos, ¿sí?, juntos y sentirse hermanos los unos a los otros gracias al acto redentor de Cristo. Entonces miren que vamos viendo, o sea, esto nos va llevando a pensar eso, ¿no? Que las palabras son más de orden teológico y obedecen más a una necesidad pastoral del autor que a una cuestión propiamente histórica. La quinta, en Jesús se han cumplido las profecías del siervo de Yahvé. ¿Se acuerdan de la quinta palabra? Tengo sed, tengo sed. Exactamente. Esa, para mí, una de las palabras que más me gusta. En Jesús se han cumplido las profecías del siervo de Yahvé. La esperanza judía no prevé la muerte del Mesías, y menos en una cruz, porque colgar de un árbol era signo de maldición. Pues bien, este que ha ofrecido el agua de vida a las personas y se la ha dado, muere de sed, o tiene sed más bien, ¿sí? Ahora, esa sed que tiene Jesús, pues no es propiamente una sed de Dios, ¿no? Es decir, es para ubicarlo, esa palabra es para poner a Jesús en que en él se cumplieron todas las profecías, por ende no hay que esperar ya ningún nuevo Mesías ni nada que se le parezca, ¿sí? Y la sexta, ¿se acuerdan de la sexta? Se ha cumplido, todo se ha cumplido. Todo está cumplido. Exactamente. Y mire lo que digo aquí. Por muy indignante y absurda que sea, la muerte de Jesús realiza el plan de Dios. Por más
absurdo, denigrante, Profe, que nos puede... Señor. ahora me permite, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale, ya que ya yo ahí termino lo de las palabras. Profe, lo que pasa es que esto que estás diciendo igual, pues esto va vinculado al Antiguo Testamento, ya que estás haciendo la lectura. Aquí vas a explicar, digamos, vas a incluir el término de importancia de la alianza, en eso que nos estás explicando, de que Jesús se cumple todas las profecías y todo eso, porque recuerda que eso también es una clave teológica ahí, ¿no? Lo de la alianza, que es importante para el judío, ¿no? Que para ellos hubo varias alianzas, la más significativa fue la del Sinaí, ¿no? Con Moisés. Y también la de Abraham, pero uno de los significados teológicos de la alianza es, se hace un pacto en la antigüedad entre dos personas y el que no la cumpliera la pagaba con sangre. En este caso, el que la incumplió no fue Dios, el que la incumplió fue el ser humano. El ser humano, por ende, si nos acogemos a, digamos, a esa parte jurídica, lo podemos llamar así, tendría que morir. Y no muere el ser humano, sino que muere Dios para salvar al ser humano. Esa es la verdadera alianza, ¿no? No sé si se incluye esa categoría. Juan Carlos, perdón, Bueno, pero ¿qué alianza, por qué alianza se está, digamos que, sacrificando a Jesús? ¿Por qué alianza se ha roto ahí entre Dios y el hombre? Bueno, hay una cosa, pues, brevemente. Recuerda que la primera alianza que aparece en el Antiguo Testamento es de Dios con Abraham, ¿ya? De Dios con Abraham. Y se necesitaba partir mitades. Eso significa alianza, acuérdense, que va en relación también con la palabra símbolo, en juntar dos mitades, ¿ya? El pueblo de Israel se compromete a una alianza, ¿ya? En la antigüedad, en la parte de la antigüedad era claro, cuando dos personas se hacían un pacto, el pacto era de sangre, y ese pacto de sangre significaba que el que incumpliera el pacto debía morir. Esa categoría de alianza se aplica a la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tanto que hay que entender desde el término alianza no solo la pasión, sino nuestra Eucaristía. Porque nuestra Eucaristía es la verdadera alianza ya. Juan Carlos, yo entiendo en la primera alianza. Lo que plantea Juan Carlos. ¿Sí? ¿Sí, profe? De lo que plantea Juan Carlos y también lo que dice Carlos, ¿sí? Bueno, si nos vamos al término de la alianza de hecho es mucho más antes, ¿no? Hay muchos exégetas que ven en el jardín del Edén la primera alianza, otra alianza es la de Noé con Dios, ¿sí? Incluso también hay una alianza entre Ismael y Agar, ¿sí? Es decir, alianzas hay por todo el tiempo pues en el Antiguo Testamento. De pronto las que más sobresalen, sin duda alguna, pues son la de Abraham, la del Sinaí particularmente. Hay una nueva alianza en el periodo político entre David y Dios cuando le promete pues que un descendiente suyo se sentará allí. Yo no me meto dentro de la presentación con el tema de la alianza, pero efectivamente hay que entender si hablamos de los relatos del siervo de Yahvé, y si vemos en Jesús el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, es necesario obviamente considerar el tema de la alianza. Ahora, lo que hacían los judíos con el asunto del el sacrificio cultual era que a través de la sangre de animales pues buscar un poco como paliar esa relación con Dios a partir del pecado, y era la forma de poder obtener el perdón y todo esto, ¿sí? Perdón, pero que siempre me cayó el internet. Pero siempre esa alianza quedaba, no alcanzaba lo que se esperaba. De hecho, la carta a los Hebreos pues el desarrollo de todo esto, ¿no? Un sacerdote que no es capaz de sentir los sentimientos del pueblo, que intercede por el pueblo, pero que no es capaz de ser ofrenda al mismo tiempo. Él solo intercede, pero no es ofrenda. Por eso va a decir la carta a los Hebreos que Jesús es el nuevo sacerdote, porque no solo como mediador, sino que también él es ofrenda, él es sacrificio mismo, él es capaz de entregarse por la salvación del pueblo. Pues el hecho de que la encarnación de Jesús
¿sí? Y luego su muerte, esto tiene que leerse en clave de salvación, obviamente. El Dios que se encarna y se vuelve hombre, sin duda alguna, puede ser el único que al morir en la cruz puede con su sangre redimirnos a todos de una vez para siempre, ¿sí? Ningún ser humano, o al menos como nosotros, podría entrar en esa categoría. Es decir, nosotros no tendríamos la capacidad o la posibilidad de, con nuestro sacrificio, pues, saldar la deuda con Dios. Esa deuda que tenía el ser humano desde la antropología judía con Dios solo podía ser salvada a través de una sangre que cumpliera con esas características, o que tuviera ese carácter de divinidad. Por eso el hecho de que Jesús se vaya a la muerte y no se oponga a ella, las comunidades lo interpretan como una acción salvadora, porque solo esa sangre es capaz de redimirnos. Por eso en él se cumplen todas las profecías, es decir, él es el que esperábamos, porque él es el que ha sido capaz de redimirnos con su sangre a todos nosotros, ¿sí? Y el precio que nos pide, y lo va a decir pues el Evangelio de Juan, podríamos leerlo allí, intuir o verlo allí en sus páginas. Lo único que nos va a pedir es el amor, ¿sí? O sea, es devolver con amor lo que él nos ha dado. Entonces, no se aborda, Juan, el asunto de la alianza aquí propiamente, pero sin duda alguna que decir que en él se cumplen todas las profecías, tanto del siervo de Yahvé como lo que había en el Antiguo Testamento, nos exige sin duda alguna remitirnos a ella. Gracias, profe, disculpa la molestia ahí. No, tranquilo. Carlos, ¿queda claro? Perdón que se me cayó el internet cuando estaba hablando. Bueno, no, tranquilo. Carlos. Profe, una preguntita. Bueno, Carlos se fue, entonces voy a la última diapositiva porque ya acabo de ver la hora y faltan 10 para las 12. Bien, dígame, Armando. No, simplemente que el Evangelio de San Lucas tiene muy parecido al Evangelio de San Marcos. Tú sabes que el Evangelio de San Marcos fue el primero, y San Lucas también conoció el Evangelio de San Marcos. Entonces muchas cosas las tiene San Lucas, profe. Armando, qué pena, te escuché muy bajito. Si me repites rápidamente qué fue lo que dijiste, porque no pude. Que el Evangelio de San Marcos, como fue escrito, fue el primer evangelio que fue escrito, San Lucas ya lo conocía. Entonces muchas cosas que están escritas en San Lucas también están en San Marcos, profe. Bueno, yo no sé si lo conocía, o probablemente sí, no daría si sí o si no, pero digamos que lo conocía, pero cada evangelio es muy particular. Ahora, hay unas cosas en las que van a estar en común, porque lo que decíamos, la fuente Q, que es el ambiente vital o la tradición oral, va a dar origen a que algunos tengan, por ejemplo, parábolas de triple tradición. Hay parábolas que aparecen en los 3 evangelios sinópticos, ¿sí? O hay parábolas que aparecen en 2 evangelios. Eso indica de que en algunos momentos se van a encontrar o que tuvieron la misma fuente, pero no sé si alguno se haya basado en el otro para poder escribir su evangelio. Ahí sí no podría decirte yo es así o no, porque me quedaría muy difícil probarlo. Es decir, como cada evangelio va para comunidades puntuales, ¿sí? Ahora, no sé si de pronto pasara lo que pasó con las cartas de Pablo después, pero eso pasó fue mucho tiempo después, que Pablo le escribió a los Corintios 2, 3 cartas, 4 cartas, pero realmente luego con el paso del tiempo esas cartas también las empezaron a leer otras comunidades. Entonces no sé si haya pasado lo mismo con los evangelios, lo dudaría mucho. Yo pienso que lo que hay aquí más bien es la fuente primaria o la fuente de tradición oral o Q que hemos denominado, que podría ser en donde se han basado, porque la intención de cada uno es muy distinto, totalmente distinto. Bien, ¿qué pasa durante la crucifixión? ¿Qué sucede? Habría que preguntarnos dónde están los discípulos, los seguidores y los familiares de Jesús, ¿sí? ¿Por qué hay que preguntarnos dónde están? Porque si estamos previo a la Pascua y el basurero es sinónimo de impureza, habría que mirar si realmente pueden estar allí o no pueden estar allí, ¿sí? Primero, aunque el Evangelio de Juan insiste en poner personas al lado de la cruz, no es probable que esto haya sucedido. La intención del autor es más teológica y no propiamente histórica.
Por ejemplo, la palabra ahorita de que está el discípulo amado y María, ¿sí? La madre de Jesús están allí, pues esto, como lo acabamos de decir, pues es más una intención teológica en la que hay una intención de instruir, de ilustrar a la comunidad frente a una práctica que se quiere promover. Pero la posibilidad de que haya personas allí, como lo hemos dicho, es muy escasa. Ahora, alguien podría decir, pero es que era la mamá y al menos la mamá podía, la mamá la acompaña a uno a donde sea, ¿sí? Bueno, ese puede ser un elemento que yo le puedo valorar, pero no sé hasta dónde por los cánones de las tradiciones judías que eran tan rigurosos se pudiera permitir personas allí. Dos, los discípulos y sus seguidores huyen y se dispersan, permanecen escondidos para proteger su vida. Tanto Marcos como Primera de Pedro hablan de que después de la muerte ellos tuvieron que huir porque temían que pasara lo mismo con ellos. ¿Sí? Mire, por ejemplo, lo que dice Pedro. Yo por mi parte estaba sumido en la aflicción juntamente con mis amigos y heridos en lo más profundo del alma, nos manteníamos ocultos, pues éramos hechos objeto de pesquisas como malhechores y como sujetos que pretendían incendiar el templo. Esto lo dice Primera de Pedro, bueno, aquí creo que me falta el capítulo, ese debe ser el versículo. Busco el capítulo y se los doy. Pero miren que tanto Pedro, que es una carta posterior al Evangelio de Marcos, ambos reconocen que todos huyeron, es decir, no pudieron quedarse ni acompañarlo allí a él durante el momento de la crucifixión. ¿Qué es lo más probable que haya pasado? Que Jesús esté solo, ¿sí? Con los otros ladrones o con los otros condenados a muerte serán los únicos compañeros y los soldados romanos que son los que están ejecutando la muerte de estas personas, pero que haya personas es poco probable. No voy a decir que no haya, porque voy a asumir aquí, usted estuvo ahí, no, yo no estuve ahí, pero lo más Profe, probable es que no pueda haber personas en ese momento. profe, pero Carlos. el hecho de que la crucifixión se haya dado por fuera de la ciudad no hace un poco más probable de que pues sus seguidores estuvieran fuera de la ciudad esperando ese momento. Bueno, Sí, pero de recuerda que pronto, ellos también, seguramente si de pronto la crucifixión se hubiera hecho, no sé, pues al interior de la ciudad, pues habría más control y todo, pero ya haberlo hecho por fuera de la ciudad, seguramente también tenía algún significado para, tanto para el romano, ¿sí? De que pues no querían nada, nada así como, ¿cómo decirlo? Como escandaloso dentro del sistema. sí, claro, lo que pasa es que era lo que les decía, los seguidores de Jesús también son judíos, ¿sí? Y ellos también están con el deseo de participar de la Pascua, sin duda alguna. Ahora, lo otro era que los soldados romanos les permitieran acercarse, ¿sí? Ahora, si acaban de condenar a Jesús por pretensión política y sedición, ¿sí? Por afectar los intereses de Roma y se dan cuenta y saben que tiene un grupo de seguidores o de amigos, pues no sé qué tan probable sea que buscando también otras personas o buscando los seguidores, ellos se vayan a poner allá de frente al lado del crucificado. Eso sería como un mensaje de decir, ve, aquí estamos, cójanos también a nosotros. Porque, pero lo que nos están diciendo los textos, ¿sí? E incluso Pedro, como que es muy posterior, la carta de Pedro son muy posterior, están reconociendo que todos ellos huyeron o que estaban ocultos por miedo a la situación. Es decir, que no se ha estado, es decir, yo planteo que no es poco probable, ¿sí? Y que el asunto sería más teológico que histórico. Ahora, me parece a mí que el asunto de lo teológico es muy fuerte, o sea, y ahí es donde nosotros nos tenemos que quedar, ¿sí? Donde nos tenemos que quedar nosotros y es en eso, o sea, miren, cómo nosotros, a partir de esas 7 palabras, yo cuando me han invitado a hacer el sermón de las 7 palabras, yo los hago basándome en este contexto de la particularidad de cada evangelio, las palabras que cada evangelio tiene, porque este tiene una, porque este tiene 3, porque ahí es donde está la fuerza del asunto, ¿sí?
Uno, por ejemplo, va a hablar hoy sobre la importancia, como en el gesto de María, nosotros en María hemos visto que cuando Jesús le entrega al discípulo amado a María, normalmente lo que vemos es, no es que María es nuestra madre, sí, pero el asunto va más allá de que María sea nuestra madre, eso no se discute. El asunto es cómo somos capaces de crear una nueva familia en torno al resucitado, en torno a Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cómo traspasamos el asunto de lo natural y llegamos al asunto de lo espiritual, donde todos nos integramos como una sola familia. Eso es mucho más fuerte que seguir profundizando en lo mismo de que María es nuestra madre. Eso ya nadie lo va a discutir. La tradición lo tiene por 2000 años y creo que nadie, un buen católico no se va a oponer a eso. María forma parte de nuestra espiritualidad. El asunto es lo profundo, lo que está allí, a lo que nos invitan, y no propiamente a seguir machacando sobre lo mismo. Entonces, creo que lo teológico tiene mucho más fuerza que lo histórico, ¿sí? Aunque estamos haciendo un análisis histórico, un ejercicio histórico, en realidad, a donde voy a llegar yo al final es a mirar cómo todo este andamiaje de lo histórico nos permite reforzar y continuar viendo en estos relatos de pasión una gran enseñanza para nuestra vida, que supere lo que ya sabemos por doctrina, que ya lo sabemos, ¿sí? Y que nadie lo va a discutir. Bien, compañeros, dejemos aquí porque ya son, o en mi reloj faltan 2 minutos, no es porque yo no quiera seguir más, pero pues 2 horas nos cansan a ustedes y a mí. Sí, señora. De casualidad, un modelito sobre el trabajo que tenemos que hacer. Pues a mí personalmente siempre me ha generado como mucha preocupación, pues porque imagínese usted, crear un acto litúrgico, no sé, me siento como súper insegura al respecto. ¿No tiene casualidad de pronto alguna idea, un modelo que nos pudiera como orientar, pues a los que estamos un poco confundidos con el trabajo? Bueno, Eulalia, hay unos pasos para seguir que me parece que se pueden ser como, yo diría que en los pasos que les sugerí está el modelo. Si usted quiere, siga los pasos en ese orden, que sería lo más recomendable. Ahora, voy a buscar a ver si encuentro algo que nos pueda servir, y si lo encuentro, con todo gusto. Pero yo diría que al menos la primera base es seguir cada paso como está, tratar de hacer las indicaciones muy concretas, qué hacer en cada apartado para que lo puedan desarrollar sin problema. Sí quiero que piensen mucho en las personas a las que van dirigidas. Si usted va a trabajar con jóvenes, pues piense en los jóvenes. Si va a trabajar con niños, piense en los niños, o en adultos. Sí, me parece que a mí me interesa mucho también el asunto de el grupo al que va dirigido. ¿Listo?